Parece que a cada demonio le llega su domingo de lisa, como dicen. Hoy en día, Marilyn Manson debe enfrentar graves acusaciones ante la justicia. Y los medios que durante un cuarto de siglo lo mostraron como una rareza y difundieron sus excentricidades hasta con aire divertido, ahora solo lo mencionan para condenarlo. ¿Qué hizo Marilyn Manson y por qué está a punto de ir a prisión por varios años? Te lo contamos en Semblanzas Diarias, noticias necesarias. En 2018, la actriz Evan Rachel Wood declaró ante un comité del Congreso de Estados Unidos en una de las audiencias previas para la preparación de una ley que establece derechos para las víctimas. Mi experiencia de sometimiento por parte de Marilyn Manson influyó tormento mental, físico e íntimo. Comenzó lentamente pero luego se intensificó. Hubo amenazas contra mi vida, manipulación psicológica, lavado de cerebro, despertarme siendo toqueteada. Y la peor parte, rituales enfermizos de atarme manos y pies para ser torturada mental y físicamente hasta que mi abusador sintiera que ya le había demostrado mi amor. En esos momentos sentí que podía ser mi fin, no solo porque él me decía, podría aniquilarte ahora mismo, sino porque me sentía separada de mi cuerpo. Tenía demasiado miedo para escapar y pensaba que él me iba a encontrar. La actriz no dio en ese momento el nombre de su amo. Pasaron más de 2 años hasta que Richie Evan Wood pudo ponerle nombre, pero hoy en día sabemos que fue Brian Wagner. Tras esta denuncia se encadenaron varias más. Exparejas estables y ocasionales de Manson se reunieron y compartieron sus experiencias perversas. Descubrieron que eran muy parecidas. Luego se presentaron ante la justicia y ante la prensa. Con el paso de las semanas se agregaron otras con sus testimonios, aunque algunas prefirieron permanecer en el anonimato. Las consecuencias para Manson fueron inmediatas. La discográfica dejó de promocionar su último lanzamiento y rescindió el contrato. Su manager renunció. 2 series televisivas eliminaron las participaciones especiales que él iba a tener y muchas radios dejaron transmitir sus temas. El artista emitió un comunicado oficial negando las imputaciones. Obviamente, mi arte y mi vida han sido durante mucho tiempo imanes para la controversia, pero estas afirmaciones recientes sobre mí son horribles distorsiones de la realidad. Mis relaciones íntimas siempre han sido con consentimiento mutuo y con personas de ideas afines. Casi no realizó presentaciones, solo apareció junto a Kanye West, otro provocador, en 2 ocasiones. En una de ellas se le sumó Justin Bieber. La batalla ahora será judicial. Hace poco la policía allanó su casa para comprobar ciertas circunstancias mencionadas en las denuncias de las mujeres involucradas. Aunque no se conoce en detalle el resultado del procedimiento, nadie se sorprendería si se encontraran elementos relacionados con elementos y sustancias varias, sin olvidar que la posesión de la mayoría de esas cosas no constituye en sí una ofensa contra la ley. Sí trascendió que hallaron algo que aparece en cada relato, la habitación de las chicas malas. Marilyn Manson, en Hollywood, vivía en lo que había sido la sede de un sello discográfico. Había algunas salas que oficiaban de estudios de grabación. Una de ellas, más pequeña, quedó casi intacta, no fue modificada. Esta cabina fue transformada por Manson en una especie de celda de confinamiento solitario en la que desterraba a sus novias y relaciones femeninas o que cometían transgresiones según sus propios y enroscados parámetros. Allí las dejaba durante horas, haciéndolas sufrir, sin dejarlas salir para comer o ir al baño, reteniéndolas contra su voluntad. Estas revelaciones y muchas otras consignan una investigación periodística exhaustiva que realizaron Corey Grove y Jason Newman para la revista Rolling Stone. Fue publicada en noviembre en Estados Unidos y en español en el número de diciembre de la edición argentina. Allí se acumulan los testimonios de sus víctimas, de testigos y colaboradores. Con más de 50 fuentes y muy bien documentado, todo lo que está mal en la vida de Manson se mezcla y sirve como fundamento para la acusación. Sus detractores se quejan de que Manson se valió de la libertad de expresión en su época de apogeo a mediados de los 90 y a principios del milenio, como si lo que ocurrió después habilitara para restringir a priori esa libertad. O protestan porque la misma revista había llevado a su tapa a Manson en varias ocasiones, o que luego de la declaración de Evan Rachel Wood, en la comisión legislativa los medios no hubieran dicho que se refería a Manson. Brian Wagner nació en Ohio en 1969. Muchos son los que buscan en su juventud la causa de sus conductas privadas una vez que alcanzó la fama. Algunos culpan al abuelo que tenía el sótano repleto de material con metrajes carnales. A otros a un padre que no le prestaba demasiada atención. Y están también los que señalan que la culpa es de la madre. En definitiva,
Brian, hoy Marilyn Manson, es una persona desequilibrada y a continuación te contamos el porqué de su deformación psicológica. Wagner en su juventud comenzó a escribir en una revista musical. Luego con unos amigos formó una banda, con la que hacían shows en lugares pequeños y grababa cassettes caseros. Desde el principio se preocupó por la cuestión escénica, por la imagen, por sus ropas extravagantes, el maquillaje cargado por provocar. Pero no dejaba de ser una estética gótica. La música era metal con toques industriales. En los primeros shows, como el público era escaso, les pedían a sus fans que dejaran los datos personales para después comunicarse con ellos. En tiempo de incipiente correos electrónicos, el músico aprovechaba para recibir y enviar material de contenido íntimo con sus fans. El primer disco de Manson, Portrait of American Family, cerraba con la canción Mystery Machine. En ella se incluía un mensaje grabado en un contestador telefónico por una madre de sus fans. Quiero a mi hijo fuera de su lista de correo. Me he puesto en contacto con la oficina de correo sobre el material para adulto que están enviando a mi hijo. No quiero que nos envíen nada más. Si recibo algún material más de esta banda, iré a mi abogado. Desde aquí podemos ver la inclinación de Brian por mostrar y ver piel. Para esa época ya había elegido su nombre artístico, Marilyn Manson, un ícono de Hollywood y de la sensualidad con una aura trágica y el apellido de un desvividor serial, que misteriosamente se convirtió en objeto de fascinación y de consumo cultural. Cuando la legión de seguidores fue masiva, jugó con el concepto de familia tal como se llamaban entre sí los cofrades del clan de Charles Manson. El líder de Nine Inch Nails también llevó a Marilyn Manson como soporte en su gira por Estados Unidos. Después vino el segundo disco de estudio de Marilyn, donde salió Sweet Dreams Are Made of This, donde el extraño proyecto de Brian alcanzó fama y reconocimiento, aunque quizá de la peor manera posible. El original de ese EP incluía algunas grabaciones que la discográfica consideró inaceptables y que decidió eliminar muy poco antes de que el disco ingresara a prensa. En uno de esos tracks se escuchaba lo que decía el chofer de Manson, un secuaz de sus salidas junto al guitarrista de la banda, a una chica con la que estaba manteniendo relaciones íntimas y golpeándola. «¿Te gusta, no?» Y el clamor de ella rogándole que la desviviera, que su vida no valía nada. Bastante aterrador, ¿no te parece? Con Trent Reznor la relación terminó mal. Se pelearon e intercambiaron dardos a través de los medios, pero cuando Manson publicó su autobiografía contó que juntos habían forzado la intimidad con una chica. Reznor negó la acusación, afirmó que se trataba de un invento y dijo: «Es un tipo malicioso y pisará la cara de cualquiera para tener éxito y cruzar cualquier línea de la decencia». En 1999 todo pareció cambiar para Manson. El desastre de Columbine lo puso en el ojo de la tormenta. Lo acusaron de ser inspirador de los chicos que desvivieron a 12 estudiantes, que su música los había empujado a cometer ese acto tan horrible. Manson desestimó las acusaciones. Los culpables de la tragedia ni siquiera escuchaban sus discos. Tuvo su gran tribuna en Bowling for Columbine, el documental de Michael Moore. Allí se defendió. Lo hizo continuo, sin provocaciones absurdas y separando su acto de la vida privada. Pero paradójicamente esas declaraciones y la sobreexposición desarmaron al personaje, y muchos lo vieron de manera diferente a partir de ese momento. Ese personaje provocador se convirtió con el paso del tiempo en una caricatura, o tal vez siempre lo fue y recién en ese momento se lo vio. No sé qué tipo de dolor experimenta, pero lo único que quiere es que la gente siente ese dolor una y otra vez, dijo Sarah McNally, una de sus ex, mientras narraba los horrores que vivió junto a Manson. Conclusión: ¿crees que Marilyn Manson haya hecho todo lo que se le acusa? ¿O crees que deberíamos escuchar su visión primero antes de emitir un juicio? Cuéntanos en los comentarios. Recuerda seguirnos y reaccionar al video para ayudarnos a crecer. Esto es Semblanzas Diarias, noticias necesarias. Hoy nos despedimos, pero nos veremos mañana con un nuevo video.